Buenos días, compañeros, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos pues, compañeros, a seguir con nuestra etapa intermedia. Terminamos la fase escrita, donde presentamos nuestra formal acusación como MP, como defensa ya nos hicieron llegar esa acusación por escrito. Ahora vamos a pasar a la fase oral. ¿Qué implica la fase oral? Fíjense que de inmediato tenemos un problema. Resulta que en la fase oral, si bien es cierto, ya presentamos nuestra teoría del caso, ya le estamos diciendo al juez que la persona está actuando conforme al ejemplo que agarramos así en el ejercicio mental que dijimos. Le estamos diciendo que tuvo necesidad porque su mamá estaba enferma y no tuvo otra más que robar, independientemente de que trabaje, independientemente de que tenga muy buena conducta con sus amigos, en su trabajo, en donde sea, pero tenía esa necesidad. Esa es nuestra teoría del caso. Sí robó, pero por necesidad. Muy difícilmente vamos a quitar el robo, pero para sacarlo libre, pero sí podemos decirle al juez que tome en cuenta y le ponga la pena mínima, porque le vamos a demostrar que lo hizo por necesidad. Sí lo hizo, no estamos negando que no lo haya hecho, sí lo hizo, pero bajo estas circunstancias. Esa es nuestra teoría del caso. El Ministerio Público pues va a señalar su teoría del caso, pues, de que se subió al carro, sacó el arma y despojó a las personas de sus propiedades. Esa es su teoría del caso. Nosotros, en este caso, ¿verdad?, ya previo el análisis que hicimos, pues no vamos a decirle al juez, no lo hizo, pues sería aberrante, ¿no? El hecho de que me están demostrando que me subí, que traía el arma, que despojé, pues ni modo de negar que no lo hice. Está el video, están las fotos, está la declaración de los testigos, está el informe homologado, está la cadena de custodia, o sea, tenemos todo en contra, sí, ok, pero vamos a decirle al juez, no que no lo haya hecho, sino que bajo qué circunstancias lo realizó y por qué lo realizó. Ahí es donde está nuestra teoría del caso. Pero ¿qué implica nuestro primer problema? Y esto, compañeros, es fatal, ¿eh? Mucho ojo, porque si no el juez, incluso el propio juez, si nosotros le decimos que no lo hizo con todas las demás pruebas, pues estamos hablando de que nos lo va a condenar. Nosotros, nuestra visión jurídica en la teoría del caso que le vamos a plantear al juez es que sí lo hizo, reconocemos que sí lo hizo, pero bajo las circunstancias de necesidad. Por lo tanto, juez, pues no es tan peligroso, lo hizo por esa situación, por lo que pido la pena mínima, porque voy a acreditar bajo qué circunstancias llevó a cabo el robo. Bien, les planteaba yo que tenemos el primer problema, y mucho ojo, no es que lleguemos nosotros ya, visualizamos la sala de audiencias, está el juez, está el cubo de cristal donde está el imputado, está del otro lado la defensa y el Ministerio Público. Bien, el juez, después de individualizarnos, acuérdense que nos pregunta, le pregunta al Ministerio Público que se individualice, así le dice, individualícese, Ministerio Público, individualícese, defensa. Tenemos que decir quiénes somos, con qué nos acreditamos, nuestra cédula profesional, el Ministerio Público, a dónde está adscrito, cuál es su domicilio para ver notificaciones. Bien, ya queda establecido. Entonces, el juez le va a decir al Ministerio Público, licenciado, su pretensión y sus pruebas. A la defensa también le va a decir su pretensión. ¿Cuál es la pretensión? La teoría del caso, el hecho que estamos diciendo. Voy a demostrar que lo cometió bajo ciertas circunstancias muy especiales. Bien, ¿cuál es el punto de partida aquí y donde empieza nuestro primer problema en la audiencia oral? Que no podemos estar leyendo, ojo con ni el Ministerio Público, su formal acusación que presentó por escrito, ni la defensa puede estar leyendo su contestación.
No lo va a permitir el juez. Lo tenemos que desarrollar oralmente, sin estar leyendo la formal acusación y sin estar leyendo la defensa, lo que es la contestación por escrito de la formal acusación. Ya lo debemos de traer en la mente. Mucho ojo con eso. Compañeros, de verdad me ha tocado, en la práctica profesional, me ha tocado donde el juez le llama la atención al Ministerio Público y a la defensa por estar leyendo la formal acusación o su contestación, estarla leyendo en lo que metió por escrito. No, ese es un error garrafal. Y acuérdense que el juez, conforme al artículo 20 constitucional, es el que debe de estar observando si tenemos el pleno conocimiento de lo que estamos haciendo, de los actos jurídicos que estamos llevando a cabo. Y en ese momento el acto jurídico es el Ministerio Público formular la acusación y el defensor formular la contestación. Pero les repito, no podemos estarlo leyendo. Debemos de traer nuestro cuadro de acusación y de defensa, lo debemos de traer en la mente. Ese es algo que el juez va a apreciar de inmediato, que sí tenemos conocimiento. Yo les he de decir, compañeros, que incluso me ha tocado donde el Ministerio Público formula acusación y resulta que el Ministerio Público se enferma o renuncia simplemente y dice, ¿sabes qué? Ya no quiero, ya no soy Ministerio Público, renuncio al cargo del Ministerio Público. Entonces la Procuraduría tiene que poner otro Ministerio Público. No puede obligar al que está renunciando. Entonces pone otro Ministerio Público, pero ese Ministerio Público, ya en la audiencia oral, dice, su señoría, este asunto lo estaba llevando el Ministerio Público fulanito de tal y todo, quien falleció, quien renunció, quien está enfermo, quien no pudo llegar y todo. Como yo no tengo el pleno conocimiento de la acusación, solicito se difiera la presente audiencia y se me concede un tiempo para allegarme de todo lo que es la acusación, de todos los elementos de la acusación, tanto el hecho circunstanciado como sus pruebas. Entonces, si justifica el Ministerio Público que apenas acaba de tener conocimiento porque el otro Ministerio Público que llevaba el asunto sucedió X cosa con él, pues va a decir el juez, bueno, pues sí, te concedo 5 días o te concedo 3 días. ¿Para qué? Para que lo cheques, lo analices, porque no lo puedes leer. Digo, porque lo de menos es decirle, ok, pues léelo. Pues sí, su señoría, lo puedo leer, pero pues no me da tiempo de analizarlo. Y lo mismo pasa con la defensa. En el momento en que a nosotros nos nombras defensor y nos dicen, oye, en la audiencia te vas a nombrar defensor, pues sí, pero oye, está la contestación de la formal acusación, pero no tengo el conocimiento real y directo de qué es lo que voy a plantear. Me acaban de nombrar abogado, por lo tanto, su señoría, tenemos que justificar. No vamos a pedir así nada más porque sí, denme unos días. No, tenemos que justificar que el asunto requiere de estudio, de análisis de parte de la defensa, como para decirle al juez también que solicitamos se difiera la audiencia y nos dé oportunidad, nos señale un término para que nos permita leerlo, actualizarlo, analizarlo y entonces tener ya el asunto aquí. Les decía esto porque el juez, recuerden que es el director de todo lo que está sucediendo en eso. Si el juez se da cuenta que ustedes no tienen el conocimiento del asunto, pues les va a decir y le va a decir al imputado, oiga, ¿está seguro o quiere seguir con su abogado defensor, el cual en este momento me está demostrando que no tiene el conocimiento y no tiene el hecho del que se le está acusando, no lo tiene bien analizado, no lo tiene bien conocido? Si el imputado o procesado ya en ese momento le dice que sí quiere que siga ese abogado, pues sí, también el juez no puede tampoco decirle, es tu derecho constitucional, pero ¿qué es lo que va a pasar? Le va a decir de todos modos el juez,
voy a diferir la audiencia para que, y le voy a nombrar un defensor de oficio o nombre también otro abogado que tenga conocimiento. Porque recuerden que el juez es un observador de los derechos humanos del sujeto. Y ese derecho humano a la defensa no está completo. Es decir, el sujeto, el abogado, defensor, carece del conocimiento como para llevar a cabo una defensa adecuada. A eso se refiere el artículo 20 constitucional de la defensa adecuada, que el defensor, como licenciado en Derecho, tenga conocimiento del asunto que está planteando. Porque ante mi juez no va a venir a leérmelo. No, él debe de traer ya aquí su cuadro. Por eso les digo, eso es bien importante, compañeros. Yo he visto concretamente que abogados que dicen, sí, yo lo hago. Y al momento de que se viene la audiencia oral y el juez le pide que haga su pretensión y que diga qué pruebas está ofreciendo, resulta que no conoce el asunto. Es más, está hablando de unas pruebas que no son idóneas ni pertinentes. Entonces, mucho ojo, ya en la audiencia oral ya no podemos leer nada. Tenemos que sacarlo de nuestra mente, tenemos que exponerlo oralmente sin estar leyendo. Mucho ojo con eso, sea el delito que sea, compañeros. Entonces, una vez que ya el juez se da cuenta de que no está leyendo, ya está exponiendo, perfecto, vamos a iniciar la audiencia oral. ¿Cómo inicia la audiencia oral? Ya les dije, se individualizan primero y después el juez le da la palabra al Ministerio Público para que oralmente, sin estar leyendo la formal acusación, exponga su teoría del caso y diga con qué pruebas quiere, con qué medios de prueba quiere demostrar su teoría del caso. Y entonces ya el Ministerio Público, sin estar leyendo, ojo, les digo, es bien importante eso, empieza su señoría, ¿verdad? Este Ministerio Público, esta representación social, está acusando o presenta formal acusación en contra de fulanito de tal, toda vez que su conducta la realizó subiéndose a la micro, en la cual ya llevaba un arma y además iba acompañado con otro sujeto, ya en la micro amenazaron con palabras soeces. Ojo, aquí tenemos que decir con qué palabras amenazó, eso de que, ay, pues es que me da pena decir que dijeron, ya chingó a su madre, ya valieron verga, ya esto. Lo tienen que decir. El juez no va a decir, bueno, y los amenazaron, va a decir el juez, ok, lo amenazaron, está bien, dime cómo lo amenazaron. ¿Qué fue lo que dijo? Sí, ya entiendo que una pistola y un cuchillo, pues siento una amenaza. Sí, pero pues no estaban mudos. Algo les tuvo que decir, lo tienes que decir oralmente. En materia penal, olvídense de la vergüenza, olvídense de que, ay, pues es que me da pena decirlo. A mí no me importa si te da pena o no. Dime qué pasó y qué dijo. Entonces el Ministerio Público le hace saber al juez el hecho circunstanciado, lo que estamos diciendo, que se subió, que sacó la pistola, que los amenazó diciéndoles ya chingaron a su madre, ¿verdad? Aflojen todo lo que traigan o aquí los matamos. Punto. Esas son las palabras que tenemos que decir. Ahí está nuestro cuadro, por lo que hace el Ministerio Público. Bien, entonces una vez que el Ministerio Público ya le hace saber oralmente al juez cuál es la conducta que le está imputando, delictiva que le está imputando, ¿va? Y tiene que señalar, el Ministerio Público le tiene que decir cuáles son los medios de prueba que está ofreciendo para demostrar la conducta que le está imputando al sujeto. Y entonces el Ministerio Público empieza, ¿verdad? Una vez que ya le hizo saber cuál es la conducta, dice, conducta delictiva que esta representación social pretende demostrar a través de, y empieza, por la pericial en materia de, no sé, de arma, por la pericial, la cual consiste en que el perito nos va a decir qué tipo de arma es,
en qué condiciones se encontraba el arma y si esa arma puede producir un temor o una amenaza. Por lo que solicito, ¿verdad?, se tenga por presentada y ofrecida la pericial en materia de armas, en la cual el perito deberá de decirnos, de acuerdo a su experiencia y conocimiento, deberá de decirnos si esa arma puede causar temor, si esa arma es real, si esa arma sí causa ese peligro, si esa arma está en condiciones de ser usada, a preguntas de esta representación social. Por lo tanto, solicito su incorporación. Acuérdense que también les dije, es bien importante, solicito su incorporación a juicio de esta pericial que se ofrece a través del interrogatorio que haga esta representación social en cuanto a qué arma es, si funciona esta arma, si esta arma tiene posibilidad de crear una amenaza y si sirve como instrumento para llevar a cabo el robo. Les vuelvo a repetir, no lo puede leer, todo lo está diciendo aquí en la mente y hablando. Y esa es la forma en que el Ministerio Público va a pedir que se incorpore ese medio de prueba a juicio. Recordando que el hecho de decir que se incorpore es que se desahogue en la etapa de juicio. Ya tenemos el primer medio de prueba que oralmente dice el Ministerio Público. Y sigue hablando el Ministerio Público. Un segundo medio de prueba, su señoría, es la pericial en materia de criminalística de campo, la cual solicito se incorpore a juicio, tomando en cuenta que a través del interrogatorio el perito nos tendrá que decir cuál es el área, ¿verdad?, a qué conclusión llegó, si es posible que haya estado la micro, que haya estado los sujetos, y todo. Es decir, nos tiene que describir, fíjense, nos tiene que describir en dónde sucedió el hecho y cómo sucedió el hecho. Por lo tanto, solicito se incorpore a través del interrogatorio de esta representación social. Una tercera prueba, medio de prueba, su señoría, que pretende esta representación social es la declaración de la víctima o, bueno, tiene que individualizar, no puede decir de las víctimas, no, tiene que decir de esta víctima, de nombre fulanito de tal, quien estuvo presente en el momento de los hechos y quien fue despojado de esto. Por lo tanto, solicito se incorpore a través del interrogatorio que hace esta representación social, en que nos tendrá que decir qué hechos le constan, cómo se desarrollaron los hechos, cómo fue despojado. Fíjense cómo ahí le estamos diciendo al juez qué es lo que pretendemos de la víctima, ¿eh? ¿Qué pretendemos? Que nos declare, que nos diga específicamente cómo se desarrollaron los hechos a través del conocimiento que tuvo del hecho. De igual manera, solicito, esta representación social solicita se incorpore a juicio y por lo tanto solicito se ponga a la vista el instrumento del delito, es decir, que se ponga a la vista y se registre el arma de fuego a través de las fotografías y los medios electrónicos, se ponga a la vista de todos y que se determine si esa arma está vinculada con el robo. Por lo tanto, solicito que se incorpore este medio de prueba que es el registro del arma, que solicito se ponga a la vista de las partes y que nos diga el imputado si la reconoce o no. Entonces, vean ustedes cómo el Ministerio Público tiene que ir diciendo claramente cuál es el objetivo de ese medio de prueba y cómo quiere que se desahogue ese medio de prueba a través del interrogatorio. Y así cada una de sus pruebas, el Ministerio Público las tiene que describir, tiene que decir cuál es el objetivo de la prueba y cómo quiere que se incorpore esa prueba, a través del interrogatorio o a través de la declaración
puede haber testigos, pero lo tiene que ir señalando. No es viable, compañeros, el estar leyendo su formal acusación. Ya lo debe de traer aquí porque se supone que ese hecho ya lo tiene registrado en su mente. Ahora ya nada más nos lo está transmitiendo para efectos, por eso es oral, para efectos de que quede el registro de los medios de prueba que estamos ofreciendo y de la forma como queremos que se incorpore. De igual manera, compañeros, cuando nos toca ya a nosotros, termina el Ministerio Público, claro, aquí hay que hacer la aclaración, compañeros. El Ministerio Público no nada más va a ofrecer los medios de prueba, también va a señalar dónde está tipificada esa conducta. Oralmente le tiene que decir al juez que esa conducta se encuentra en la ley determinada o tipificada en el artículo tal, en su fracción tal, cuando describe que esto es así. Por lo tanto, solicito, ¿verdad?, la pena mayor o la pena mínima, ya lo que tenga que decir el Ministerio Público respecto a esa tipificación que está haciendo. Pero también tiene que señalar el Ministerio Público que solicita la reparación del daño y le tiene que decir al juez en qué consiste esa reparación del daño, pero además le tiene que describir al juez diciéndole que tiene un documento, ¿verdad?, en el cual las personas, en este caso, por ejemplo, ¿verdad?, tenemos las fotografías, tenemos el video, tenemos la pericial en materia de psicología que implica el desarrollo postraumático de ese hecho. Acuérdense que lo que está planteando el Ministerio Público en su formal acusación, todos los puntos que vimos de la formal acusación, las tiene que vaciar el Ministerio Público en forma oral. La conducta, su tipificación, los medios de pruebas que ofrece, tiene que señalar uno por uno. Por eso a veces esas audiencias se tardan, esas audiencias orales se pueden tardar 2, 3, 4, 5 horas en lo que está señalando cada una de las pruebas, en lo que pide la individualización de la pena, en lo que pide la reparación del daño. Tiene que señalar dentro de la individualización, acuérdense que dentro de la individualización tiene que señalar la modalidad del delito que se cometió. En este caso, en nuestro ejercicio mental, en la individualización de la pena, tiene que señalar lo que es el robo simple, la penalidad del robo simple y su modalidad en que se haya cometido en transporte público. Porque es diferente un transporte público a un transporte particular, no es lo mismo cuando roban un carro que particular y amenazan con una pistola. Son hechos y actos circunstanciados muy diferentes. Entonces, en la individualización de la pena tiene que decir dónde está tipificado y cuál es su modalidad, y decir cuál es la pena que quiere para el sujeto. Normalmente los ministerios públicos piden la pena mayor, siempre, casi así de cajoncito la piden. Pero a lo que me refiero es que tiene que ir, hagan de cuenta que está vaciando su formal acusación, pero oralmente, y sin estarla leyendo. Ahí está el secreto. Bueno, pues lo mismo pasa con la defensa. Si nosotros proponemos una teoría del caso en donde digamos que sí aceptamos la conducta, pero queremos demostrar bajo qué circunstancias, también tenemos que plantear nuestra teoría. Cuando ya termina el Ministerio Público, nos dan el uso de la voz a nosotros, tenemos que, igual, su señoría, esta defensa plantea como teoría del caso o pretende demostrar que la persona hoy imputada o mi defenso sí cometió el robo, pero esta defensa pretende demostrar que fue bajo estas circunstancias, encontrándose su madre enferma, ¿verdad?,
el sujeto no tuvo otra opción más que robar para juntar dinero para la operación o las medicinas y esto de su señora madre, lo cual quedará demostrado con lo siguiente. Y entonces ya le hicimos saber al juez nuestra teoría del caso. Ahora pasamos, porque le estamos diciendo, lo cual se pretende demostrar o se demostrará con los siguientes medios de prueba. Y entonces tenemos que decir también nosotros oralmente, le tenemos que decir al juez que ofrecemos como medio de prueba la pericial en materia de medicina respecto al dictamen y a las conclusiones que presenta el médico fulanito de tal respecto a la enfermedad de la mamá, y solicitando se incorpore esta prueba a través del interrogatorio que se haga al perito médico, tanto del dictamen como de sus conclusiones. Vean ustedes cómo yo tengo que decir cuál es el objetivo de la prueba, cómo quiero que se incorpore a través del interrogatorio y qué puntos son los que quiero concretamente de ese dictamen. ¿Cuáles son estos puntos? ¿Qué enfermedad tiene? ¿Qué implica esa enfermedad en cuanto a atención, a gastos? ¿Qué tiempo se lleva en poder sanar a esta persona? ¿Verdad? Entonces, si ustedes se fijan, ya le estoy puntualizando al juez cuál va a ser mi interrogatorio. ¿Respecto a qué quiero mi interrogatorio? Respecto al dictamen emitido y a las conclusiones que se emitieron en dicho dictamen. Así es como le solicito al juez que se incorpore. Se tenga por admitida y ofrecida la pericial en materia de medicina, la cual la llevará a cabo el doctor fulanito de tal, quien ya ha presentado el dictamen, ya se encuentra registrado, por lo que solicito se ponga en los medios electrónicos para su registro. Y señalar qué es lo que queremos, cómo queremos que se incorpore eso. Ya tenemos la pericial. Asimismo, solicito se tenga por admitida y ofrecida la prueba testimonial a cargo de fulanito de tal. Dicha prueba solicito se incorpore a través del interrogatorio que llevará a cabo esta defensa y que consiste en que el sujeto o el testigo nos diga qué presenció, ¿sí?, cómo fue el desarrollo de lo que nos quiere decir, ¿sí?, y que nos diga por qué lo dice. Ya le estamos también fijando al Ministerio Público cuál es el objetivo y por medio de qué queremos que se incorpore, también con interrogatorio. La documental, solicito también se tenga por exhibida y ofrecida la documental privada, en este caso, ¿verdad?, donde están las facturas que me ha expedido ya sea el médico o la compra de las medicinas de la farmacia tal, la cual solicito se incorpore al juicio a través de su registro por los medios tecnológicos para que quede plasmado, ¿verdad?, que ese documento prevé y ampara los gastos que se ha realizado por la medicina. Vean ustedes, ahí no estamos hablando de interrogatorio, ahí estamos hablando que solicitamos se incorpore a través de los medios electrónicos para efectos de su registro, para que el juez pueda valorar en su momento esa documental privada. No estamos pidiendo un interrogatorio ni nada, estamos pidiendo que se incorpore a través de su registro por los medios electrónicos, para que quede fehaciente que estamos presentando una documental privada. Por supuesto que también al juez le tenemos que decir, después de señalarle cada una de los medios de prueba que pretendemos ofrecer, ¿verdad?, que decimos cómo se van a incorporar, a través de qué,
Les vuelvo a repetir, en este caso los testigos, el denunciante, el policía, va a ser a través del interrogatorio. Y le tenemos que decir cuáles son los puntos que queremos interrogar. Y por lo que hace a las armas o a los documentos, solicitamos que se incorpore a través del registro de los medios electrónicos para que pueda ser incorporada a juicio y el juez la pueda valorar. Pero dentro de esta contestación de la formal acusación, también nosotros tenemos que decir si aceptamos y estamos de acuerdo la individualización que hizo el Ministerio Público. Para este caso, ¿verdad?, le vamos a decir oralmente que con respecto a la individualización de la pena que pretende el Ministerio Público, esta defensa no está de acuerdo, toda vez que como se acreditará las circunstancias por las cuales se llevó a cabo la conducta de mi imputado, fue bajo estas necesidades. Por lo tanto, bajo esta demostración que se pretende, y al no estar de acuerdo con la individualización que hace la representación social, esta defensa considera que sí se debe de tipificar el robo bajo el artículo 220, pero en su modalidad D. Podemos nosotros argumentar que no estamos de acuerdo con la modalidad que hace el Ministerio Público. Y además, respecto a la sanción que solicita la representación social, no está de acuerdo esta defensa, toda vez que, como se demostrará, esta fue por cuestiones de necesidad, por lo que implica que mi defensa no está en un estado de peligrosidad pleno. Él está consciente de lo que hizo, pero no obstante, el señor trabaja, se desarrolla, es buen padre de familia, o buen hijo, bueno, esto es lo que se acreditará bajo esta individualidad, con la declaración del testigo, con la declaración de la mamá, con la documental, ¿verdad?, de las cartas de recomendación de buena conducta, las cuales en su momento se van a solicitar que queden registradas. Vean ustedes cómo para la individualización también ofrecemos medios de prueba. Y por lo que hace a la reparación del daño, esta defensa tampoco está de acuerdo con la pretensión de la representación social, toda vez que los gastos erogados para la mamá, si bien es cierto, hubo un daño al quitarle la cartera, el reloj, los mismos fueron en su momento bajo la cadena de custodia, fueron recuperados. Si ustedes se fijan ahí, hay veces que se recupera el objeto. Y entonces, pues, ¿dónde está la reparación del daño? Si el objeto está ahí, si el objeto ya fue registrado, si el objeto, lo que yo me robé, allí está. No tengo que pagar eso, puesto que fue recuperado. Pero ¿qué pasa cuando no se recupera? Ah, pues ahí entra la reparación del daño, ¿verdad? Hay que pagar el reloj, hay que pagar la bolsa, hay que pagar esto. Y entonces, esa reparación del daño también nosotros tenemos que acreditar que no estamos de acuerdo con la pretensión del Ministerio Público en hacer una reparación del daño de, no sé, 20,000 pesos. Incluso podemos controvertir la pericial en materia de evaluación que hizo el Ministerio Público y nosotros poner un perito evaluador donde va a decir, oye, ese reloj no es lo que dice el perito del Ministerio Público, no vale 3,000 pesos. Ese reloj, de acuerdo al análisis de mercadotecnia y al análisis de mercado que se hizo, ese reloj vale 1,200 pesos. Vean ustedes cómo también estamos ofreciendo pruebas. Acuérdense, siempre, cada prueba que nosotros ofrezcamos la tenemos que individualizar. Es decir, tenemos que pedir cómo queremos que se reincorpore, ya sea para la conducta, ya sea para la individualización de la pena o ya sea para la reparación del daño. Los medios de prueba que ofrezcamos los tenemos que individualizar. Es decir, tenemos que decir cómo queremos que se incorporen esos medios de prueba.
Mucho ojo, compañeros, porque si nosotros no hacemos esa incorporación de esos medios de prueba en cada fase, estamos hablando en general de 3 fases, que es la conducta, con sus circunstancias, modalidades, la individualización de la pena, la tipificación en todas sus situaciones jurídicas, como es el caso, ¿verdad?, del delito base, de la modalidad, estamos hablando dentro también de la individualización, si nosotros lo hicimos directamente, si fue en grado de autoría o si fue en grado de participación. Podemos rebatir eso que hace el Ministerio Público de individualizar la pena y decir, lo hizo en calidad de autor material o en calidad de coautor. Bueno, pues nosotros también en la individualización que hagamos en la contestación de la formal acusación, podemos controvertir esa tipificación, esa individualización. Y además, en la individualización, compañeros, ahí debemos ser bien consistentes de que reconocemos que fue el robo, pero en la individualización solicitamos se tome en cuenta la excluyente de responsabilidad, como puede ser el error de hecho, como puede ser la legítima defensa, como puede ser un estado de necesidad, que en este caso vamos a alegar nosotros un estado de necesidad. Entonces, cuando nosotros contestemos la individualización de la pena y ofrezcamos los medios de prueba para demostrarlo, tenemos que meter las pruebas idóneas y pertinentes para decirle al juez, demostrarle y acreditarle que esa individualización deberá de hacerse en razón de la excluyente de responsabilidad que manejamos como estado de necesidad. Recuerden que hay 2 estados de necesidad. El estado de necesidad justificante, que destruye la antijuricidad, y el estado de necesidad disculpante, que destruye la culpabilidad. Todo eso, compañeros, se supone que nosotros somos ya, no expertos a lo mejor, pero sí tenemos el conocimiento de lo que es el derecho penal y lo que es el derecho procesal penal. Es decir, lo que es tipificar el delito y lo que es demostrar el delito, o en este caso, demostrar en qué condiciones y circunstancias se llevó a cabo el delito. Entonces, vean ustedes, aquí el punto al que yo quiero llegar es que todo es oral, no puedes leer nada, ¿sí? Tienes que vaciar tus medios de prueba, los tienes que individualizar y decir cómo los quieres incorporar y puntualizar cuál es tu objetivo con ese medio de prueba. La individualización, si estamos de acuerdo o no con el Ministerio Público para la individualización. Si vamos a controvertir, tener los medios de prueba y los argumentos necesarios para controvertir esa individualización. En la reparación del daño, si estamos de acuerdo o no con los elementos que nos da el Ministerio Público para la reparación del daño. Lo podemos controvertir, decir que es menos. Si decimos que es menos, pues dime por qué, en base a qué. Ah, mire, aquí están estas notas de consumo, aquí están estas notas del hospital, aquí están estas notas del costo de la medicina. Es decir, acuérdense, tenemos que individualizar otra vez cada prueba, cada medio de prueba, la tenemos que individualizar. ¿A qué me refiero con individualizar? Que la tenemos que manifestar oralmente, que queremos que se incorpore a juicio. ¿A través de qué? De los registros electrónicos, o si son testigos, denunciantes o policías, a través del interrogatorio, planteando cuál es el objetivo, cuáles son las preguntas, qué es lo que quiero que me diga el testigo. Profesor. Sí. Entonces, comienzo la frase diciendo exhibo y expongo tal prueba y quiero que se incorpore de la siguiente manera. Sería la forma correcta, ¿no? Sí, pero acuérdese que aquí ya escuchó previamente las pruebas que ofreció el Ministerio Público, cómo las incorporó. Cuando usted le toque ya incorporar las pruebas, primero tiene que decir, plantear, antes de ofrecer las pruebas, usted tiene que plantear cuál es su teoría del caso, es decir, cuál es su hipótesis de defensa. ¿Va a plantear una hipótesis de defensa de que no lo hizo o va a plantear una hipótesis de defensa de que se le baje la pena?
Bajo esa hipótesis, que en este caso nosotros estamos manejando la hipótesis de que se baje la pena. Entonces, esa hipótesis debe de estar vinculada a unas pruebas idóneas y pertinentes para poder demostrar esa circunstancia que nosotros estamos haciendo ver en nuestra teoría del caso, al cual estamos diciendo que sí aceptamos que llevó a cabo la conducta del robo, pero que queremos demostrar que esa conducta que llevó a cabo fue por necesidad para obtener dinero para ayudar a su madre que está enferma. Vea, ¿cuál es nuestra hipótesis? Demostrar que hizo el robo por la necesidad. Entonces, nosotros tenemos que buscar las pruebas idóneas y pertinentes para demostrar que su mamá está enferma, que tiene necesidad y que independientemente de que él trabaja, no le alcanza el dinero para salvar o ayudar a su mamá. ¿Qué pruebas debemos de recabar que sean idóneas y pertinentes para nuestra hipótesis? ¿Cuál es la hipótesis? Entonces, por cada momento que me voy deteniendo al relatar mi teoría del caso, entre paréntesis, bueno, por así decirlo, entre paréntesis, por cada sección que voy haciendo, es como decir, para comprobar este hecho de esta teoría del caso, tengo esta prueba. Y cuando vaya siguiendo relatando más adelante mi teoría del caso, para este otro hecho tengo esta otra prueba. Y así voy por cada hecho exhibiendo y mostrando mi prueba y diciendo cómo quiero que se incorpore. A ver, así, ¿no? a ver, vamos a plantearlo así. Cuando usted le den la palabra para que el juez le va a decir, a ver, defensa, ¿cuál es su pretensión o cuál es su teoría del caso? En ese momento tiene que describir todo lo que usted quiere pretender. No puede usted que le dé el juez la palabra para que plantee su teoría del caso o su hipótesis de defensa, no puede en ese momento decir, bueno, ahorita voy a hablar de esto y después cuando hable de la prueba voy a hablar de esto. No. En la hipótesis de defensa o en la teoría del caso usted debe de plantear todas las circunstancias que quiere. Cuando usted ya planteó su teoría del caso o la hipótesis, cuando usted hable, esta hipótesis, estas circunstancias que hago saber, las quiero demostrar a través de estas pruebas y entonces ya individualiza sus pruebas. Pero no puede usted decir, este hecho lo quiero demostrar con estas pruebas. No, porque usted en su teoría del caso, en la hipótesis que plantea como defensa, ahí hizo saber todas sus hipótesis. Lo que va a ser sí, la escucho. Ajá. La teoría del caso la relato corrida, tal cual, y ya después, ahora sí, exhibo y demuestro mis pruebas y digo individualmente cómo quiero que se incorporen a juicio cada una. Exacto, así es. Ya sea para la demostración de la conducta, ya sea para la individualización o ya sea para la reparación del daño. Ok, así es como debe de ser. Primero relato toda mi hipótesis y ya después digo con qué medios de prueba las individualizo para incorporarlas y decir cuál es el objetivo. ¿Ah? Entendemos que esas pruebas, esos medios de prueba están vinculados a demostrar lo que ya dije. ¿Ok? Gracias. Y yo sé, compañeros, de verdad, trato de ser lo más explícito que puedo y de verdad trato de ser más explícito porque pues aprovecho mi experiencia en las audiencias que he llevado, que han sido fuertes, ¿no? De corrupción, de homicidio, de violación, de abuso sexual, de narcotráfico, de secuestro. O sea, me hubiese gustado, por supuesto, y hubiese estado excelente todo el semestre, ¿verdad? Por eso yo les decía, vamos a desarrollar, cada quien va a desarrollar un trabajo respecto a un delito que quiera. No se pudo, entonces ahorita trato de la mejor forma de describir en la práctica forense cómo se lleva y cómo debemos de conducirnos en esa audiencia intermedia en su fase oral, porque ya preparamos todo, ya tenemos conocimiento de todo lo que hicimos escrito, ahora lo vamos a vaciar oralmente.
Por supuesto, todavía hay compañeros aquí, ok, ya ofrecimos los medios de prueba, pero todavía en la audiencia oral nos señala, ¿verdad?, que hay que hacer la depuración de las pruebas. Eso lo vamos a ver mañana, la depuración de las pruebas y ver los acuerdos probatorios, que también es bien importante manifestarlos allí en esa audiencia oral. Acuérdense, nos faltan 2 puntos. La depuración de pruebas, que mañana lo vamos a ver, y lo que es, dije, la depuración de pruebas y los acuerdos probatorios. Porque puede ser que yo me ponga de acuerdo con el MP y diga, oye, MP, fíjate que esta defensa y el imputado acepta. Lo que tú estás diciendo que tienes esta, ¿quieres probar esto? Lo acepto. Acepto tu prueba. Y al aceptar tu prueba, desde este momento y ante este juez de control, acepto la prueba que me estás diciendo. Por lo tanto, no tiene por qué desahogarse, puesto que la estoy aceptando. Esos son los acuerdos probatorios, que ya veremos, no nada más es así, ya veremos cuáles son sus secretos. Igual, la depuración de las pruebas, que son los otros 2 factores que se deben de llevar a cabo en la audiencia oral de la etapa intermedia. Ahorita lo estamos viendo, la primera y la más importante, por supuesto. Mi planteamiento, mi hipótesis de defensa o teoría del caso y los medios con los que quiero pretender eso. Les estoy señalando cómo individualmente tenemos que pedir que se incorpore, ya sea por registros electrónicos, los documentales, las periciales, pero también lo que son los interrogatorios, que son las 2 grandes formas en que podemos nosotros ofrecer e incorporar los medios de prueba. Es difícil así nada más, compañeros, pero pues tratamos de ser lo más claros y trato de centrarme en los aspectos más importantes de esta fase probatoria o de medios de prueba oral, ¿no? Porque ese es el núcleo, hoy en día, ese es el núcleo del juicio oral acusatorio. El ofrecimiento de pruebas oral y el desahogo ante el juez de juicio en forma oral. Tenemos que adecuarnos. Trato de ser lo más explícito que puedo. ¿Ok? Por eso les digo, compañeros, ¿qué les aconsejo? Vean ustedes, si ya vimos, vean en su Código Nacional la audiencia inicial. Vean en su Código Nacional la etapa intermedia. Es decir, sean un poco autodidactas, o no un poco, sean autodidactas. Léanse esto para que estemos conectados en lo que estamos hablando. Bien, pues les dejamos hasta aquí, compañeros. Nos vemos el día de mañana. Que tengan un buen día. Está bien, profesor. Buen día. Buen día, profesor. Igualmente, buen día.